Seguimos entonces nuestro programa con un nuevo panel que tiene como punto de partida las conclusiones y propuestas del Congreso FIDE en Oxford 2024. Una reunión clave dedicada a abordar los desafíos apremiantes del riesgo climático y la necesidad de la evaluación de la doble materialidad para optimizar la gestión de carteras. Nos acompañarán, y les pedimos pasar adelante, Juan Ramón Caridad, patrono de Fundación FIDE, que se especializó en mercados financieros en la London School of Economics y fue uno de los primeros españoles en convertirse en CAIA, Chartered Alternative Investment Analyst. Es director del FIA, máster en Finanzas e Inversiones Alternativas en Bolsas Españolas, codirector del programa IE del Instituto de Empresas, colaborador de diversos medios especializados nacionales e internacionales. Bienvenido. Santiago Sarauza, director Country Head de Chile para Columbia Threadneedle Investment, responsable de la distribución institucional y wholesale en América Latina desde 2016. Trabajó en JP Morgan Asset Management más de 14 años, ocupando diferentes puestos en diferentes países. Gonzalo Rengifo, Head of Distribution, Iberia Latam, Pickett Asset Management, con una amplia experiencia de más de 25 años en el sector financiero. Gonzalo se incorporó a Pickett en 2002 como responsable de los mercados de España, Portugal y Latinoamérica. Ignacio Rodríguez, Chief Distribution Officer Americas, M&D, cuenta con más de 35 años de experiencia en mercados financieros. Desde enero del 2024 se dedica exclusivamente a su rol de CDO Américas. Antes de unirse a M&D, Ignacio ocupó posiciones clave en JP Morgan, Deutsche, Fleming. Va a moderar la Caroline Bertog, socia y directora de desarrollo ASG de Governat a las 20. Después de 10 años trabajando en control de gestión en España, Caroline se especializó en sustentabilidad y gestión de factores ESG. Cuenta ahora con una trayectoria de cerca de 10 años como consultora e investigadora en sustentabilidad y finanzas. Acuérdense que pueden enviar sus preguntas a través del QR que en algún minuto va a aparecer en la pantalla. Muchas gracias, Catalina. Es de nuevo un placer estar con ustedes hoy. Estoy muy bien acompañada, aunque hay poca paridad, eso sí, en este panel. Es para compensar el anterior. Y, como lo decía Bea, también aquí una moderadora que no es nacional, pero supongo que se irán adaptando. Me alegro estar aquí con este panel de lujo. Estuvimos reunidos con algunos de ustedes y con todas estas organizaciones y ustedes mismos en Oxford hace un mes, justo, los días de 18 a 20 de septiembre, acerca de grandes temas que tienen que ver con el cambio climático y la doble materialidad, temas que ya se han tocado durante esta mañana. Les quiero preguntar un poco desde FIDE, que es la Fundación FIDE, que también está al origen de este congreso en Oxford, que participa de ello, que nos presente Juan Ramón, de dónde ha surgido esta idea y que también aproveches de presentar las organizaciones que hacen parte de esta iniciativa. Fenomenal, pues muy buenos días. Para la Fundación FIDE un gran honor. El 90% de la Fundación son mujeres. Es una tremenda anomalía que sea yo el que esté aquí, pero le agradezco a la presidenta y a la directora general que me hayan mandado. La Fundación FIDE es un think tank completamente independiente. Hace 15 años se crea un espacio neutral para que la sociedad civil, para que los profesionales dejen en la puerta sus cargos, sus responsabilidades corporativas y tengan un sitio para poder abordar problemas que nos afectan a todos. La Fundación FIDE es eminentemente global. Es verdad que surge en Madrid, pero tanto en Bruselas como en Londres como en Washington se ha venido trabajando. En Ciudad de México ha habido muchos proyectos. Van unos 12.000 profesionales al año, hay unos 300 grupos de trabajo y hay 50 grandes proyectos, de los cuales uno es el GET, es el Global ESG Think Tank. ¿Cómo surge todo esto? Hace 4 años
supervisores y asset managers se acercan al Consejo Académico Internacional para trasladarnos una problemática que Clarita lo ha explicado con mucho cariño. Hay 32 maneras de referirse a sostenibilidad en el mundo. Hay 32 taxonomías. Un inversor que esté en Santiago de Chile, en Miami y en Madrid, que trabaje con la misma identidad, puede ser la misma persona, trabajar con el mismo banco y tener 3 maneras de llamar a lo mismo. Y esa problemática, cuando uno la baja al dato, y lo han estado comentando fenomenalmente bien, el tema es mucho más inquietante. No es que haya poca relación entre proveedores, es que la correlación es casi nula. Hay que trabajar con muchos de ellos. No hay datos de casi nada y cuando uno exporta esos datos solamente las hay en el terreno corporativo. Y ha habido que trabajar mucho para elevarlo a lo que es tema de estados, a lo que son otros activos que también son materia de inversión. Un poco por todo esto es por lo que la Fundación se puso manos a la obra y hoy se presenta el informe y hemos venido a Santiago de Chile muy honrados porque la primera llamada que se hizo para poner en marcha el cómo solucionar este problema se hizo aquí, fue a FIAP, fue a ver de qué manera podíamos poner ambos lados del Atlántico en común, tener un punto de vista que desde aquí, desde Latinoamérica, se puede enjuiciar y entender qué cosas se podían mejorar desde Europa. Después nos pusimos en contacto con los asset managers que están aquí representados, con Pictet, con M&G, con Columbia, con Allianz Global Investors y con GAM, porque todos ellos son firmantes de PRI. Y les pedimos un gran favor, y es que se dedicaran durante 2 días a trabajar en aquellas cosas que no funcionan, que dedicaran a sus máximos responsables en sostenibilidad a abrir un poco la caja de Pandora y decir, bueno, en qué campos hay que trabajar, hay que mejorar, porque las cosas no se están haciendo todo lo bien y podemos llegar a tener una profunda decepción. Y en colaboración con ellos lo que se empezó es, y lo que hizo el patronato es ponernos a continuación en contacto con Banco Mundial en Washington. Se llamó a Frankfurt, al Banco Central Europeo, para ver qué personas están trabajando en implementar todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Y se definió en el año 2002 un grupo de trabajo que fue a la Universidad de Oxford para que en la universidad todos nos igualamos muy mucho y tenemos la inspiración y un poco las ganas de trabajar de una manera diferente para empezar a decir, bueno, ¿cuáles son los problemas que en 2023 se definieron y que en 2024 se han empezado a profundizar a un alto nivel? Hay 3 grandes campos de trabajo. El primero es cómo aterrizamos todo esto cuando queremos de verdad descarbonizar. Vale que haya 32 taxonomías, pero ¿cómo desarrollamos modelos para solucionar todo lo que tenemos delante? Un segundo campo es cómo aterrizamos cuando las métricas son tan heterogéneas y de qué manera podemos tener métricas que sean más forward-looking, que tengan mucho más, como habéis explicado, visión a medio y largo plazo, y cómo se hace el engagement de una manera eficiente. Lo ha explicado fenomenal desde Banorte. Es dificilísimo hacer engagement cuando cada país es muy distinto y las empresas son cada una muy especiales. Y por último, y ya con esto termino, ¿de qué manera podemos ayudar a los supervisores también con inteligencia artificial para poder extraer información, para ahorrarnos tiempo a todos, para poder tener la capacidad de, a través de instrumentos, de productos centrados en megatendencias, en bonos verdes, en bonos sociales, en catástrofe bond, dar herramientas prácticas y útiles? Así que, ¿cómo surgió todo esto? Pues fruto de todos los agentes de la industria que de verdad y de una manera desinteresada quieren solucionar los grandes retos que tiene la sostenibilidad. Muchas gracias por esta historia y que empecemos a entender un poco de dónde viene todo esto. Y ahora sí me gustaría entrar en lo que se trató en el año 2024 en Oxford, yendo quizá con cada uno de ustedes y cada uno de los 3 pilares que nos ha mencionado ahora Juan Ramón. Gonzalo, si nos puedes explicar un poco respecto del pilar de la transición hacia una economía baja en carbono. Gracias. Lo primero, agradecer la invitación. La verdad que estamos encantados de poder compartir, como bien decía Juan Ramón, las conclusiones de este informe. Quizá complementando lo que ha dicho Juan Ramón antes de comentaros el tema de descarbonización, como funciona FIDE, son casi 9 meses de grupos de trabajo trabajando antes de reunirnos en Oxford. No que es que nos vamos a Oxford 2 días y medio, trabajamos todos juntos y sacamos las conclusiones.
Es decir, son grupos de trabajo que es como diría yo, multi-stakeholders. Es decir, no solamente está el Banco Central, los bancos centrales, no solamente estaba el Banco Mundial, es que están los reguladores también, es que también están consultores, también abogados. Es decir, está la gente que dicta o escribe las leyes, con lo cual lo que hemos conseguido, y estamos un poco orgullosos todos los que estamos aquí, es que ese grupo de trabajo trabajen todos por un bien común. No hay discusión, es decir, el regulador, lo que hemos, por ejemplo, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que los reguladores, tanto latinoamericanos como europeos, y en concreto, están trabajando conjuntamente mucho más desde que hemos tenido este tipo de congreso, porque se están, de alguna forma, analizando qué pueden aprender de la industria. Y es un tema súper importante. Es decir, es la primera vez que hemos visto de forma real cómo el regulador está hablando activamente con la industria cuáles son las mejores prácticas, ¿no? Entonces, en lo que a mí me toca, la verdad es que en la parte de descarbonización baja en carbono hubo 3 grupos de trabajo que trataron, lo primero, el tema de descarbonización dentro de lo que son modelos de negocio. Tuvimos el lujo de tener en Oxford a los responsables de sostenibilidad de Iberia y de Telefónica como ejemplo, y la verdad es que es impresionante el trabajo que están haciendo. Yo creo que es un tema que además el informe se va a publicar, lo vais a tener ahí, pero bueno, tenéis desde la parte de la aviación todos los esfuerzos que están haciendo para mitigar todo lo que es el tema de emisiones. Quizá los datos simpáticos, por ejemplo, la aviación solo emite el 3% de todas las emisiones de CO2, con lo cual vemos que aquí al final hay que ir sembrando sector a sector y cada uno haciéndolo de la mejor forma posible. Pero si cogéis el caso de IAG, que es el grupo que integra Iberia, British Airways, tienen lo que llaman un Flight Path to Net Zero, en donde están haciendo un montón de iniciativas. Es verdad que se habla del famoso fuel e-fuel, lo que pasa que, como ya sabéis todos, el e-fuel consigue o permite reducir hasta un 65% las emisiones, pero es 5 veces más caro, con lo cual lo hace inviable de momento. Con lo cual, quizás diría que en la parte de descarbonización, en la parte de aviación, todavía estamos pendientes de muchas tecnologías por desarrollar para que realmente sea eficiente esa descarbonización, pero está diciendo que antes. En el caso de Telefónica, es impresionante, porque Telefónica ha desarrollado un modelo de net zero para 2040, porque el caso de IAG es 2050, en donde tiene todo perfectamente estructurado. Un modelo de implementación de como llama, hoja de ruta de net cero en 2040, en donde involucra todo. Involucra, y lo hemos escuchado aquí, a alguno de los que habéis presentado anteriormente, no solamente es a nivel de compañía, es a nivel de empleados, es a nivel, tiene un ESG Academy para hacer temas con empleados. Es decir, es muy, muy interesante lo que están haciendo, y yo creo que las mejores prácticas en compañías, como las que he comentado, los estuvimos ahí trabajando 2 días enteros, bueno, pues es un tema que os animo a mirar. Luego os estuve trabajando muy activamente en todo el tema que es cambio climático, todo el tema de resiliencia de cambio climático. Y se estuvo trabajando desde el punto de vista no solamente del sector privado, sino también del punto de vista de los países en desarrollo, que es un grandísimo reto, y también del punto de vista del papel que desarrollan los bancos centrales. La verdad es que todos los grupos de trabajo que estuve trabajando en esas 3 áreas en particular fue súper interesante. Es decir, se hicieron un montón de trabajos muy específicos. Yo quizá me vais a permitir que os lea alguno, no el trabajo, digo, de los títulos, porque son muchas hojas, pero se estuvo trabajando en toda la parte de, por ejemplo, que cualquier tipo de ¿cómo se dice aquí? Del tema de los retos que se enfrenta cualquier empresa a la hora de poder analizar cómo el riesgo climático afecta a su modelo de negocio, la gestión de riesgos. Bueno, pues te entra otra parte, no solamente financiera, no solo la parte de data que hemos comentado, no solamente en la parte de regulación, en la parte tecnológica, en la parte incluso de asegurar esos riesgos. Es decir, realmente aquí se hizo un trabajo tremendo con muchísimo detalle, en donde, bueno, se habla también a nivel de los países en desarrollo, cómo de alguna forma aseguran o se adaptan las inversiones en adaptación al riesgo climático, que es quizá el tema más pendiente, porque la mayoría de las inversiones a nivel global, me parece que solo el 2% de los flujos a nivel global dirigidos al cambio climático van solamente a adaptación, ¿no? Es un otro ejemplo. Y por último, por no enrollarme mucho más, se habló de cómo descarbonizar portfolios y cuáles son las estrategias. Todos sabemos que y lo hemos escuchado de los fondos de pensiones, todos los asset managers, todos los inversionistas estamos haciendo un esfuerzo muy importante a nivel de gestión de datos y a nivel de poder dar informes de impacto, informes de reporting respecto a esa descarbonización. Pero en este grupo de trabajo lo que se entró mucho en detalle
en muchos de los aspectos los retos más importantes que tenemos. Es decir, sabéis que desde el punto de vista de la taxonomía europea, desde el punto de vista de regulación europea, se están incluso hablando de colocar una serie de benchmark, el Paris Alignment Benchmark, el Climate Transition Benchmark, etcétera. Nosotros somos quizá todo el grupo de trabajo un poquito contrarios a los benchmark, porque realmente lo que estamos viendo es que los benchmark tienen una serie de servidumbres, vamos a llamarlo, o de sesgos. Sesgos sería la palabra. Y esos sesgos hay que ser muy conscientes a la hora de tener esos benchmarks de punto de descarbonizar. Pero lo que es una realidad es que sí que sepáis, el último que comento, es que a nivel de descarbonización de portafolios, no solamente se puede descarbonizar portafolios, no solamente a través de inversión en estrategias que ya tienen como objetivo reducción de este riesgos climáticos, sino también a todo lo que todo el mundo conocéis de inversión temática. Inversión temática que en sí mismo, pues inviertes un fondo, es decir, de agua, pues ya en sí mismo la temática ya está descarbonizando ese portafolio, sino también descarbonización de lo que son estos balances de compañías. Es decir, incluso algunas entidades financieras ya están descarbonizando su propio balance, ¿no? Con lo cual, yo sí os animo que parte de grupo de trabajo en la parte de esta economía baja de carbono, todo lo que es esa hoja de ruta hacia descarbonizar, hacia gestionar mejor los cambios, los riesgos de cambio climático y cuáles son los casos prácticos más importantes a nivel de compañía, la verdad es que os animo porque me parece que se ha publicado hoy, el viernes, se publicó el informe, lo tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguiremos después con algunas preguntas más, pero te lo agradezco mucho. Ahora hemos hablado esta mañana y seguiremos hablando, porque se habla mucho en Europa, se empieza a hablar también aquí de doble materialidad. Y cuando hablamos de esto y que pensamos en inversores institucionales, nos podemos preguntar cuál es su rol, qué pueden hacer ellos para impulsar una economía sostenible. Así que, Ignacio, si nos quieres hablar un poco de este pilar, del cual también se habló bastante en Oxford. Sí. Antes de empezar, digo que tampoco hay mucha diversidad de acentos. No, espero. Bueno, son cosas que pasan. La verdad es que igual estoy encantado y gracias por la invitación. Es muy interesante porque M&G como inversor creemos que tenemos un deber fiduciario de... Hay dos cosas. Uno es de intentar transformar la sociedad a mejor y otro es de seguir dando rentabilidad a nuestros inversores. Una pata sin la otra va a ser muy, muy difícil que triunfe. Es decir, si nos dedicamos exclusivamente a intentar cambiar el mundo, pero los inversores no tienen una rentabilidad, y antes se comentaba en el panel anterior, si no hacemos que sus pensiones crezcan o si no hacemos que sus ahorros crezcan, pues al final nos vamos a dar con una pared y no vamos a lograr nada. Yo creo que dentro de este deber, para nosotros es muy importante, y se comentó mucho en Oxford, que es cómo se interactúa con las empresas. Y es desde el primer momento qué empresas tienen que ser el objetivo, deben estar dentro de lo que nosotros hacemos como inversión. Hay una cosa, cuando se empezó a hablar de ESG o de ASG o de inversión sostenible, se decía, lo primero que se hacía eran las exclusiones. Y las exclusiones, hay algunas exclusiones que sí que son bastante razonables, armas de destrucción masiva, por ejemplo, o alcohol o tabaco, pero hay otras que no son tan evidentes. Es decir, una empresa que sea una minera que esté contaminando, la vamos a dejar fuera o tenemos que intentar que esa empresa mejore y vaya adecuándose pues, a los objetivos. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos fondos que son Paris Aligned, que son el acuerdo que se firmó en 2015, que firmaron 193 países, en el cual se dice que se intentará que en 2050 la temperatura del mundo no suba más de 2 grados sobre la era preindustrial, que idealmente no suba 1,5, y que se sepa que los países en vías de desarrollo que consumen más van a tener que consumir más que los países desarrollados. Bueno, pues incluso para conseguir esto, lo que tenemos que hacer es entrar en contacto con las compañías, que las compañías sean transparentes, que midan cuál es su aportación y que midan el cambio. No es nada fácil. Y sobre todo que hagan caso. Es decir, una de las cosas que se dijo es que tenemos que evitar ser auditores o que las empresas sean auditores, y tenemos que ir mucho más como un sesgo de vendedores, que bueno, a nosotros se nos da bien, pero hay parte de la parte de riesgos que se les da un poquito peor, ¿no? Entonces yo creo que esa interacción con las compañías, ese saber que los cambios que estén haciendo sean medibles
y que nosotros podamos decir a los inversores que estamos contribuyendo, como estamos diciendo, y evitamos el greenwashing, y que las compañías con las que estamos interactuando también lo evitan, yo creo que es importante. Y es muy importante porque los riesgos del cambio climático están aquí. Y solo doy un ejemplo, yo vivo en Miami. Debido a los huracanes de los 2 últimos años, los seguros de las casas individuales han subido hasta un 400%. Y esto lo que significa es que hay muchos propietarios que si tienen una hipoteca están obligadísimos a tener un seguro, pero hay otros que ya tienen la casa pagada y lo que hacen es salirse del sistema y ni siquiera tener seguro, con todos los riesgos de un lado y de otro que conlleva. Entonces, yo creo que estamos en un tema muy importante que los inversores per se, y no solamente nosotros, no podemos hacer algo solo con invirtiendo dinero o diciendo excluimos o no damos, sino que tenemos que hacer un camino conjunto con las empresas, que tenemos que estar alineados y sobre todo ser muy transparentes y que los resultados sean medibles. Muchas gracias. Recojo lo que acabas de decir, que esto lo estuvimos hablando también con Andrea González ahí de Spensif, de que claramente la estrategia de inversión de exclusión muchas veces no está además ligada tanto con conseguir tanta rentabilidad y además que no es factible. O sea, llegar a una economía sostenible tiene que venir de la par de muchos stakeholders y como inversionista va mucho más relacionado con acompañar una transición más que apostar unas empresas que ya son verdes o sociales. O sea que muchas gracias. Santiago, una consulta respecto de los 3 S, que en español no suenan S, en finanzas sostenibles, que es velocidad, alcance y escala, que también lo habló antes David respecto de la escala, ¿no? Y quizá no es tan fácil hacer inversión responsable dependiendo de dónde estés, cuál es tu universo de inversión y cuáles son tus posibilidades. Si nos puedes contar un poco respecto de lo que se habló en Oxford. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Yo, aunque también soy español, tengo un acento más chileno, llevo aquí 13 años, así que hay un poco de diversidad de acentos. En cuanto a la escala, pues muy interesante, yo creo que es importante el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que es fundamental para el desarrollo ahora ¿cómo se dice? Del ataque a la cantidad de datos que hay para hacer la sostenibilidad o sea, ¿cómo se dice? Todavía inglés. Ay, disculpen que salió el viernes y aquí me pasa todo esto, ¿no? ¿Cómo incide al final la sostenibilidad, la inteligencia artificial en la sostenibilidad, ¿no? Es una herramienta fundamental para recopilar todos los datos de extracción de información, ¿no? Que es fundamental, es gigante. En un proyecto, por ejemplo, de 300 páginas, hacerlo a nivel manual es imposible. Llevaría muchísimas horas, muchos analistas. A nivel de inteligencia artificial, pues traer todo mucho más eficientemente y implementarlo, ¿no? También la inteligencia artificial también permite, a través de herramientas, estimar la manera más eficiente de cuál es la resiliencia de cómo están las carteras o los gobiernos o las empresas en cuanto a afrontar los riesgos climáticos, ¿no? Y conviene aprender a utilizarlas e invertir en ellas, porque al final va a ser un ¿perdón? ¿Funciona? Ahí sí, ahí mejor. O sea, ¿cómo están los países preparados al final para afrontar estos cambios climáticos y cómo se puede eso medir y cómo aprender a invertir también para poder analizar y actuar de una manera más rápida ante esos cambios climáticos, ¿no? Y otra tercera aplicación de la inteligencia artificial es optimizar el fin verde, el fin social de las carteras de inversiones, con lo que decía un poco antes, los targets científicos, el SBTI, que pues es importante cómo implementar todos estos datos que son mil y tantos datos científicos que se pueden incorporar a las carteras. Pero un tema muy importante es el consumo final de energía que tiene la inteligencia artificial por el uso final
de todos los computadores que tienen que utilizar, tiene un impacto negativo que también hay que medir en cuanto a la visión al final de inteligencia artificial, ¿no? No sé qué hablar tengo muchos datos, muchos ítems que hablar, que está también el tema de Blended Finance, que al final los mercados en desarrollo tienen muy complicada la financiación en temas de sostenibilidad y de cómo atacar las partes climatológicas. Se necesita mucho financiamiento, no solo del público, sino también privado, y ese conjunto privado-público es fundamental para que estas economías en desarrollo puedan atacar estos casos, por ejemplo, ¿no? Un poco antes también, Juan, los fondos CAT y demás. La labor nuestra desde la industria financiera es fundamental para, si bien está fuera de nuestro espectro de inversiones, generalmente son más microcaps y mucha interferencia al final de las empresas, de los estamentos supranacionales, bancos centrales. El estar de la mano de ellos es fundamental para poder hacer un progreso en cuanto al desarrollo, sobre todo de mercados en desarrollo, porque hoy en día, por ejemplo, en las carteras hay un 97% invertido en mercados OCDE y solo 3% en mercados emergentes, por lo cual es bastante fundamental que todo el conjunto de industria financiera con los bancos nacionales y supranacionales vayan en conjunto para desarrollar. Muchas gracias. Antes de volver, sí, quiero pasar, pues, te quería preguntar un poco porque se ha hablado en Oxford, a mí me pareció muy, muy, muy interesante esta colaboración entre entidades públicas y privadas. Yo creo que aquí es algo que, como dirían chilenos, que puede prender, que puede funcionar súper bien. Si nos puedes explicar un poco más. Y contribuciones como la de Gobernar, que yo creo que en todo lo que se ha comentado antes y lo ha dicho Carlos, en temas educativos, en temas de formación, es capital y es vital. Pongo 2 ejemplos por ampliar lo de Santiago. Cuando se habla de inteligencia artificial, estamos viviendo un mundo demasiado simplista a veces en sostenibilidad, donde queremos que con una sola nota o un solo rating todo se simplifique. Hay veces que hay cosas que no se pueden sumar. Si yo voy al cardiólogo y me pone muy buena nota, voy al neurólogo y me dice que fenomenal, pero luego tengo un nivel de colesterol altísimo en sangre, mi nota media es un 7, pero probablemente me dé un infarto. Esto en inteligencia artificial son espacios ortogonales y son algoritmos de lógica difusa, y trasladar ese conocimiento para que todo el mundo entienda cuando le dan una variable qué es lo que hay detrás es algo capital y es fundamental. Estamos hablando de, y lo comentaba antes también David, tenemos que ser capaz de visualizar que esto es rentable. Y para eso va a ser fundamental el Scope 3, el que las empresas incluyan en sus datos toda la valoración de toda su cadena de producción. Gonzalo decía, el 2% de la contaminación viene de los aviones, el 40% de los edificios. El dónde estamos es lo que es capital. Y se está viendo ahora mismo ya en Europa cómo si uno remodela un edificio y lo hace verde, adquiere entre un 25 y un 30% más rentabilidad a la hora de venderlo. El ir poco a poco trabajando con todo eso y el ir trasladando todo eso es algo en los que ya se está trabajando en 2025, y desde los reguladores, desde lo público, desde lo privado, de entidades supranacionales y nacionales, desde el Banco Mundial o bancos centrales, desde compradores y vendedores y asset management, todo el mundo decía lo mismo. Tenemos que crear un marco de trabajo, de cooperación, donde todo el mundo vaya con ganas de aportar y donde de verdad compartamos algo que en el fondo en este tema estamos absolutamente todos en el mismo barco. Muchas gracias. Nos queda bastante tiempo. Gonzalo, quería volver a ti. Sé que en la región todavía hay muchas preguntas, desafíos de cómo descarbonizar, y eso tanto a nivel de la propia entidad, es decir, de su propio balance, pero también en cómo llevar a cabo este proceso en todo el portafolio y que realmente haya una disminución importante de la huella de carbono. Sí, te agradezco la pregunta. Yo creo que esto va muy en línea del trabajo que estamos haciendo conjuntamente con muchos inversores institucionales. Es decir, muchos inversores institucionales se están acercando a nosotros para decir, oye, quiero descarbonizar el portfolio, que tiene esta hoja de ruta de bajar el nivel de emisiones de mi portafolio.
¿qué estáis haciendo vosotros? Entonces, no es tanto por dar una solución, porque tenemos nosotros muchas soluciones dentro de la casa, sino el trabajar conjuntamente. Y os voy a poner varios ejemplos. Varios ejemplos son, mucha gente empieza, o mucho lo que estamos viendo, mucha inversión institucional empieza con la inversión temática que había comentado anteriormente. Oye, si invierto en una estrategia de biodiversidad o una estrategia de agua, como había comentado, bueno, pues ya estoy en una estrategia de inversión que es artículo 9, informe de impacto, y entonces ya descarbonizas ya parte de tu portafolio, ¿no? Pero esto estamos yendo un poquito más allá. ¿Por qué estamos yendo un poquito más allá? Porque entonces hemos desarrollado, y bien lo comentaba Juan Ramón, a una serie de algoritmos y a una serie de metodologías propias que te permiten calcular ciertos datos que son interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es la pérdida de biodiversidad por millón de facturación por compañía? Lo tenemos nosotros. No digo que sea lo mejor o lo peor, es una metodología propia, pero estamos abiertos a compartirlo. También hemos desarrollado una metodología con algoritmos, con inteligencia artificial, en donde somos capaces de clasificar las empresas por sectores, es decir, las empresas de los sectores, por su alineación a los SDGs, los 17 SDGs, los Sustainable Development Goals de Naciones Unidas. También es otra forma de descarbonizar o de intentar ver de qué forma práctica, ¿no?, vas avanzando. Y luego quizá el último comentario, que es muy importante, es también lo ha comentado aquí, y es el tema de inclusión versus engagement, ¿no? Nosotros somos totalmente partidarios de engagement y no de exclusiones, porque si queremos conseguir esta hoja de ruta hacia net zero o cero carbón, o ayudamos a los que contaminan, o ayudamos a los países en desarrollo, o no hay nada que hacer. Un dato, el 60% de todas las emisiones de CO2 en el mundo viene de Asia. En Europa, el otro día tenemos una mesa redonda parecida en Londres, y decían, ¿cuánto va a gastar la Unión Europea en su transición a net zero? 800.000 millones, de momento comprometidos. 800.000 millones Green Deal. ¿Cuánto contamina o cuántas son las emisiones de la Unión Europea a nivel global? El 7%. ¿Cuánto se va a gastar con los 800.000 millones? Se va a reducir un 3%. Si esos 800.000 millones los mandas a Asia, reduces un 30 o un 40. Es decir, que también hay mucha discusión ahora mismo respecto a dónde se van, de alguna forma, a colocar o a enviar todo ese tipo de inversiones, ¿no? Con lo cual, ¿se puede descarbonizar el portfolio? Sí. ¿Hay mejores prácticas en la industria? Sí. Y que la industria en sí mismo está muy dispuesta a compartirlo y a trabajar conjuntamente. Gracias. Sí, muy interesante y es verdad, ¿no? A veces queremos avanzar y avanzar rápido sin preguntarnos tanto el efecto, el impacto. También lo comentaba ahí Andrea, ¿no? De quizá elegir bien las batallas. Ignacio, te quería hacer una pregunta respecto de las implicancias, las dificultades respecto de la inversión de impacto, el valor añadido tanto para las organizaciones, las gestoras o los inversionistas institucionales y evidentemente también para el planeta y las personas. O sea que este triple impacto me interesaría que llegues en esto. Mañana tenemos también un panel respecto de inversión de impacto que les invito a venir a participar. Sí, y la inversión de impacto al final lo que estamos intentando son dos, o intentas ir a dos objetivos. Uno es clima, claramente, es intentar reducir el cambio climático, reducir las emisiones, o sea que es parte de Paris Align. Por otro lado, también estaríamos hablando de exclusión social, ¿no? Es decir, intentar evitar también la exclusión social. Yo creo que es muy importante, o sea, la inversión de impacto se ha cambiado. Yo creo que muchas veces lo que decimos es que antiguamente se estaba hablando de invertir verde, y ahora lo que se invierte es en la transición de marrón o de brown to green, ¿no? Como que dirían en inglés. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Es importante para los asset managers, los inversores, es importante para los inversores finales, y nosotros en M&G pensamos que no hay una evidencia empírica de que sea perjudicial para el inversor. Creemos que los tracking error, incluso siguiendo los benchmarks que antes comentaba Gonzalo, de Paris Align o de Climate Change, ¿no? Climate Target. Sí. No, a lo mejor son estamos hablando de 2-3%. Es decir,
no es un gran cambio sobre una inversión tradicional y yo creo que sí que se pueden hacer muchas cosas. Hay un tema nuevo, una palabra nueva también que ha surgido, que es adicionalidad o additionality, que es que cuando inviertes en una empresa no solamente es lo que está haciendo esa empresa, sino que otros proyectos fuera de su core están dando valor añadido también hacia ese cambio o esa exclusión social. Ejemplos de inversión de impacto. Hay muchísimas, pero por ejemplo, podemos estar hablando de a lo mejor un banco en Singapur que tiene más de 120 años o en Indonesia que lo que está haciendo es comprando compañías para hacer microcréditos y no solamente a personas físicas, sino también ahora a microcompañías o a pymes, ¿no? Y eso lo que hace es mejorar el acceso de gente que está muy excluida, el acceso a financiación que les permite un cambio y dejar exclusión social. Otra cosa es, por ejemplo, empresas que ayudan a la digitalización en países en vías de desarrollo, que si no se forma un gap de digitalización que también es muy importante. Podemos estar hablando de compañías que lo que hacen es almacenar en la nube con un gasto muy pequeño en energía, que también se ha comentado. Eso también es una inversión de impacto. Para mí lo principal es que cómo lo mides, ¿no? Es cómo lo mides y tiene que ser medible. Y eso es un poco, ahí es donde está el kit de la cuestión, ¿no? Es decir, no solamente tienes que hacer una inversión que en teoría es verde o es de impacto y va a mejorar, sino que tienes que ser capaz de demostrar que eso tiene un efecto positivo. Y yo creo que en eso estamos todos haciendo métricas y utilizando inteligencia artificial para desarrollar los algoritmos, pero yo creo que es uno de los grandes temas que probablemente se desarrolle en próximos congresos de Oxford. No sé si ahora quieras complementar, pero de qué impacto y cuánto impacto, porque esto es evidente que también yo creo que era muy relacionado con la inteligencia artificial, de cómo se mide, qué es lo que realmente queremos medir, qué transmitimos, y son desafíos a futuro. No sé si quieres complementar. Dos detalles, dar algunas pistas de lo que se habló en Oxford. Mirar portafolios y ver que tiene poca huella es indicador de que no se está haciendo el trabajo de invertir en la que más se ensucia y transformarla a que sea la que menos deja de ensuciar. O sea, cuidado con esas simplificaciones. Se va mucho a la primera derivada, son las deltas de la media ponderada del WACI. O sea, es cuánto descarbonización acumulado yo genero en el portafolio. Y luego otra de las cosas que también se estuvo mucho trabajando en todo lo que son métricas es, no solo es revenue o ingreso que generas por tema verde, sino CAPEX, o sea, cuánto de tu estructura de capital, que va mucho más plasmado en la visión a futuro, se está invirtiendo, se está transformando en todo lo que tiene que ver con verde. Y en cuanto a todo lo que era la adicionalidad, es tener la capacidad de subir en valor, subir a balance, aunque sea a nivel de goodwill, todo lo que tú estás generando en toda tu cadena de producción, que era lo que comentábamos antes. Esas tres grandes variables, deltas no variables absolutas, todo lo que tenga que ver con adicionalidad. Y luego cada vez más lo que se estaba haciendo y trabajando mucho era en ser capaz de, por ejemplo, a nivel de gobiernos, de estados, que se sepa cuáles son los planes, que se vea cuál es la ambición de dicho plan y que se vea los seguimientos de dichos planes. Son Banco Central Europeo, Banco de España, están trabajando en modelos que ya aplica a estados, que también os invito a echarles un ojo porque son realmente útiles y al menos inspirador en campos que hasta ahora nunca se habían cuantificado. Muchas gracias. Santiago, te quería hacer una consulta. En Latinoamérica, evidentemente en Europa, pero en América los bonos verdes han tomado una relevancia enorme, pero también, sobre todo desde la pandemia, los bonos sostenibles o únicamente sociales también están cada vez más presentes en el mercado. Y te quería preguntar, es evidente que los bonos verdes ayudan a la transición energética, pero ¿en qué también los sociales o sostenibles también participan de este esfuerzo? Gracias. No, al final, los bonos sociales, somos una gestora que está muy dedicada a social bonds. Tenemos fondos desde hace más de 10 años dedicados sobre todo en UK, Europa y a nivel global. Son fondos que financian proyectos que tienen un impacto, como hablaba un poco antes Ignacio, impacto social,
ya sea en la reducción de la pobreza o mejora de educación, salud y demás, ¿no? Pero obviamente tiene un impacto social o en la transición energética, ya que pueden financiar proyectos de energía renovable directamente, por ejemplo, ¿no? Solar o eólica, puede dar acceso sostenible a energía a comunidades bastante vulnerables, creación de empleo verde, o sea, promocionar, fomentar, enseñar a comunidades, a esta gente que va a acabar trabajando para compañías renovables, invertir en infraestructura verde, que como está en transporte público sostenible, que reduzcan emisiones de gases, y invertir en proyectos de resiliencia climática, ¿no? Que al final lo que intentan es, como un poco decía Ignacio, en Miami, que si hay un huracán te quedas sin casa. Al final, en lugares en desarrollo o en economías emergentes, ayudar a que estas catástrofes sean menores, y entonces todos esos bonos, aunque tengan un impacto social en la parte más de pobreza y más, también en la parte de transición económica, energética, es bastante interesante, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, tenemos un fondo, en el fondo de UK, en global tenemos un bono con una compañía médica, farmacéutica bien importante, que aparte de, obviamente, los goals que tienen para entregar medicina de manera eficiente a la población más vulnerable, tiene un foco en reducir 1.300 toneladas de CO2 anuales a través de reducción de disolventes, reducción del consumo energético y transporte de las medicinas, ¿no? Entonces, al final, si bien no es un foco principalmente a veces en los fondos, sí tiene un foco secundario, un impacto secundario en transición energética. Sabiendo efectivamente que lo social está muy relacionado con lo medioambiental. Me quedan dos preguntas cortitas, sobre todo las respuestas cortitas. Ignacio, sabemos que el Acuerdo de París es un gran desafío para las gestoras. ¿Cuán factible ves el poder realmente llegar a este objetivo de idealmente no llegar a 1,5, o sea, 2 o idealmente 1,5 grados por encima del área preindustrial? Es una pregunta como para responder. Yo creo que no solamente tienen que ser las gestoras, tiene que alinearse muchísimos más factores. Los inversores es una cosa, pero los reguladores es otra, los legisladores es otra pata. Tiene que haber una conciencia a nivel global. Yo creo que desde las gestoras vamos bastante más avanzados probablemente que otras partes o que otros sectores. Estamos intentando hacerlo, pero nosotros por nosotros mismos yo creo que no somos capaces. Y lo que comentaba antes Gonzalo, sobre todo de intentar atraer a países en vías de desarrollo que pueden primar, y es totalmente legítimo, el crecimiento antes que lo verde, tenemos que intentarles convencer de lo contrario, entre todos. O sea, de lo contrario no, es que sigan creciendo, pero de un modo más verde, y ayudarles, y eso probablemente sea invertir. Creo que esto seguramente es la ayuda que puedan aportar. Y ahora sí, la última pregunta, Gonzalo, que tampoco es fácil. Antes, dentro de la preparación de su exposición, le hemos pedido a Andrea como hacer un símil o hacer recomendaciones al mercado latinoamericano, tomando como referencia lo que se hace en Europa, sabiendo que ustedes conocen, ustedes y vosotros, como quieran, conocen muy bien estas dos regiones. ¿Qué recomendaciones podrías hacer a los diferentes actores del mercado aquí en Latinoamérica, sabiendo la experiencia de Europa, tanto a nivel de regulador, a nivel quizá de legislación en cuanto a divulgación, ESG y de inversión responsable? Bueno, pues yo diría, para empezar, cuidado con Europa. Europa nos hemos convertido, y esto es un tema serio, en líderes en regulación. El nivel de complejidad de la regulación europea es muy elevado, y lo comentan todos los que la sufren o la que tienen que gestionar, pero no es menos cierto que lo que hemos visto es que toda esta interacción entre reguladores locales aquí latinoamericanos y europeos ha funcionado muy, muy bien. Y de hecho, comentaba David, en México tenemos taxonomía. En México llevamos la CNMV, lleva trabajando con los reguladores mexicanos desde hace 5 años. Y lo que han hecho los mexicanos de forma muy inteligente, no digo por echarte un piropo, pero lo han hecho de forma muy inteligente,
es únicamente, porque es un caso muy interesante y además le hemos comentado a los chilenos, a los peruanos, a los colombianos que hagan lo mismo que México. Han entendido muy bien lo que es la regulación europea y solo han cogido trocitos que le permiten que que tengan aplicación práctica. Ese sería mi consejo, aplicación práctica. Entonces, de los europeos se puede aprender mucho. No hagáis un copy-paste, es una locura. Pero es verdad que, como habías comentado tú, Andrea, se ha avanzado mucho, se tiene mucha información de mejores prácticas en la industria y es verdad que la regulación europea, la taxonomía europea, todo el tema el tema de los ¿cómo se llama? Indicadores de impacto adverso de las compañías, los PAIs, o los PIAs, como se dice en castellano, los PIAs, son 120 indicadores. Y tú le estás diciendo a la compañía, estamos hablando del CSRD, que lo habéis comentado alguno, que el CSRD casi nadie cumple, porque son muchos requerimientos de información respecto al tema de sostenibilidad. Pero es que los PIAs son 120 factores sobre los efectos adversos de tu actividad económica como compañía en 120. Y dice, pero bueno, pero qué locura, ¿no? Entonces yo diría únicamente que es que hemos hecho muchas cosas en Europa, sí, la taxonomía, temas de TCFD, el tema de CSRD, un montón de cosas, coger lo que realmente es aplicable a cada una de las economías, porque cada economía en Latinoamérica tiene un nivel de desarrollo y un nivel de industria distinta. Entonces, yo diría que es muy interesante porque ya hay ejemplos prácticos, lo de México es uno de ellos, en Chile es un ejemplo, donde Chile ya están a punto de definir el tema de la taxonomía y en Chile, por cierto, lo último que comento, se están centrando mucho en lo que son los riesgos de transición climática, de climático, y ahí también se puede aprender. Muchas gracias, Catalina. El mensaje fue muy claro y ya, es una entidad la que ha lanzado bonos ligados a objetivos de biodiversidad. El ser muy concreto y muy teledirigido en las inversiones de biodiversidad eran factores clave para no divagar y que la sopa de letras no le gane la batalla a la buena voluntad. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a estos panelistas y ahora vamos a por la foto y les agradecemos el día.